En este ejercicio nos dan dos rectas, la recta R, aquí están sus ecuaciones, y la recta S, aquí están también sus ecuaciones, y nos piden en el apartado A que estudiemos la posición relativa de esas dos rectas, y luego en el apartado B que calculemos la ecuación del plano paralelo a R y a S que equidista de ambas rectas. Es verdad que si leemos el enunciado del apartado B, en verdad nos da muchísima información sobre lo que está pasando en el apartado A. Pero bueno, no es lo normal en este ejercicio. Es decir, nosotros vamos a hacer los apartados de forma independiente, vamos a hacer el apartado A como si no tuviéramos ninguna información más y ya luego calcularemos el apartado B. Bueno, pues vamos a empezar con el apartado A. Bueno, pues recordemos que en el espacio dos rectas pueden tener cuatro posiciones distintas. Dos rectas pueden cruzarse, es decir, estar en planos paralelos pero no tener ningún punto en común, como en este caso. No tienen la misma dirección, por eso se cruzan y no tienen ningún punto en común. Dos rectas pueden ser paralelas, es decir, estar en el mismo plano y no tener ningún punto en común, teniendo la misma dirección. Pueden ser la misma recta, es decir, están en el mismo plano, pero es que es más, tienen la misma dirección y todavía más, en la misma recta. O pueden cortarse, es decir, estar en el mismo plano, no tener la misma dirección y por lo tanto cortarse en un punto. Bueno, pues lo que tenemos que hacer en este ejercicio es decidir en cuál de estas cuatro situaciones nos encontramos. Básicamente eso se hace viendo primero las direcciones que tienen las dos rectas. Si las dos rectas tienen la misma dirección, estamos en cualquiera de estos dos casos, o paralelas o coincidentes, y si las dos rectas no tienen la misma dirección, pues estamos en cualquiera de estos dos casos. O se cruzan o son secantes. Luego, con algún dato más, ya podemos discernir en cuál de las dos nos encontramos, sea en esta situación de la derecha o sea en esta situación de la izquierda, que tengan la misma dirección o que no tengan la misma dirección. Bueno, pues vamos a empezar calculando un vector director de cada una de las rectas. Observemos que las rectas nos la han dado con su ecuación en forma de intersección de dos planos. Hombre, se puede hacer de varias formas, pero la manera más sencilla de sacar un vector director de una recta cuando la ecuación nos la dan de esta forma es sacar las ecuaciones paramétricas, es decir, resolver el sistema, porque si resuelves el sistema, pues ya rápidamente sacas las ecuaciones paramétricas de la recta y teniendo las ecuaciones paramétricas de la recta rápidamente tenemos un vector director. Bueno, pues vamos a empezar con la primera recta. Es verdad que hay que resolver ese sistema, pero es que ese sistema está prácticamente resuelto. Sabemos que y vale 0 y sabemos que viendo la segunda ecuación o z depende de x o x depende de z, como más nos interese. De hecho, las ecuaciones paramétricas de la recta es poner la x, la y y la z en función de un parámetro. Bueno, pues vamos a llamarle, por ejemplo, a la x como parámetro y despejamos z. Si a x le llamamos como parámetro t, sabemos perfectamente que la y vale 0 y, por lo tanto, si despejamos z, z valdría 2x, es decir, z valdría 2t. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. A partir de ahí, pues evidentemente un vector director de esta recta pues tendrá de coordenada 1, 0 y 2, los coeficientes de la t, del parámetro t, en las tres incógnitas x y z de los puntos de la recta. Pues ya tenemos un vector director u que es 1, 0, 2. De la misma manera, la recta S también está como intersección de dos planos, pero rápidamente ya sabemos que z vale 0 y aquí, en esta primera ecuación, o x depende de y o y depende de t, tomamos cualquiera de ellas como parámetro, pues por ejemplo vamos a tomar que la y sea un parámetro lambda, así que si despejamos, pues ya sabemos que la x va a ser menos 7 menos lambda y z va a valer 0. Pues x va a ser menos 7 menos lambda y z va a valer 0. Ecuaciones paramétricas de la recta S y por lo tanto un vector director de esta recta, pues los coeficientes del parámetro lambda en la x, en la y y en la z, pues menos 1, 1 y 0. Pues un vector v director de esa recta, menos 1, 1, 0. Bueno, pues lo que vamos a ver es si estos dos vectores tienen la misma dirección o no tienen la misma dirección. Claramente ya lo estamos viendo. Observemos que 1 partido menos 1 no es lo mismo que 0 partido 1. No siguen esa proporción y por lo cual si no se sigue esa proporción estos dos vectores no tienen la misma dirección y si los dos vectores no tienen la misma dirección ya hemos visto que las rectas pueden ser secantes o puede que se crucen. Estas son las dos situaciones. Ya solo nos faltaría decidir en cuál de las dos estamos, comprobar en cuál de las dos estamos. En el caso de rectas secantes tienen que tener un punto en común, en el caso de rectas que se cruzan no tendrían ningún punto en común. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ver si pueden tener un punto en común o no pueden tener un punto en común. Para ello vamos a volver a utilizar las ecuaciones paramétricas de la recta. Empezamos con la recta R. Estos son los puntos de la recta R. Tienen que tener esta forma t, 0 y 2t. Eso es un punto de la recta R, mientras que de la recta S, si estas eran sus ecuaciones paramétricas, pues los puntos tienen que tener esa forma. Menos 7 menos lambda, lambda y 0. Y lo único que hay que ver es si es posible que un punto esté en las dos rectas. Es decir, si esta expresión y esta expresión, que son las que determinan cada una de las dos rectas, los puntos de cada una de las dos rectas, si
pueden verificarse a la vez. Para que se verifiquen a la vez, t tendría que ser igual a menos 7 menos lambda, 0 tendría que ser igual a lambda y 2t tendría que ser igual a 0. Pues se tiene que verificar eso de ahí. Pues vamos a ver si es verdad. Si 0 es igual a lambda, de ahí sacamos rápidamente que lambda vale 0. Si 2t tiene que valer 0, t tiene que valer 0. Y vamos a ver si con estos dos valores es posible que se verifique lo de arriba. Ya está teniendo mala pintilla, pero bueno. Si t tiene que valer 0, tendría que cumplirse que 0 fuera igual a menos 7 menos lambda, que tiene que valer 0, pues menos 7 menos 0. 0 no vale lo mismo que menos 7 menos 0, por lo cual no se pueden verificar esas tres ecuaciones a la vez y la conclusión es clara. No tienen ningún punto en común. Por lo cual, dos rectas que no tienen la misma dirección y no tienen ningún punto en común, pues se tienen que cruzar. Pues ya hemos respondido al apartado A. La posición relativa de esas dos rectas es que se cruzan. Bueno, vamos con el apartado B. Ya sabemos que las dos rectas se cruzan, así que esa es la situación. Nos piden que calculemos la ecuación del plano paralelo a esas dos rectas que equidista de ambas rectas. Evidentemente, si las rectas se cruzan, tiene que estar en planos paralelos y, evidentemente, pues lo que nos están pidiendo es la ecuación del plano que es paralelo a estos dos y por lo tanto a estos dos planos y por lo tanto a estas dos rectas y que está, pues digámosle así, a medio camino entre los dos, es decir, equidistante de los dos. Sabéis cuando habéis estudiado que cuando dos rectas se cruzan son quizás de las cuatro posiciones relativas que tienen dos rectas como la más difícil de manejar. Dos rectas se cruzan, aquí lo tenemos dibujado en dos dimensiones, pero esto es un dibujo de tres dimensiones. Cuando dos rectas se cruzan, hay un punto de la recta R, que le vamos a llamar A, y un punto de la recta S, que le vamos a llamar A', de forma que son los dos puntos que hacen que estas dos rectas estén lo más cerca posible. Y además, y por eso a este segmento que hemos dibujado aquí se le llama perpendicular común, a este segmento, el que uniría el punto A con el punto A', es perpendicular a estas dos rectas. Cualquier otro punto que cojamos de la recta R y de la recta S, si los unimos, pues ese segmento no sería perpendicular, ¿vale? La dirección que marca ese segmento no sería perpendicular a las dos rectas, por eso se llama perpendicular común. Y todo lo que tengamos que manejar siempre en dos rectas que se cruzan, a base de distancia y de cosas como esa, va a ser siempre con la perpendicular común. Bueno, pues vamos a calcularla. Vamos a calcular esa perpendicular común, así repasamos cómo se hacía y a partir de ahí pues ya tendremos nuestros datos. Observemos que en cuanto tuviéramos este punto y este punto, pues el punto por el que queremos que pase nuestro plano sería el punto medio de los dos, porque tiene que equidistar, el plano ese que buscamos tiene que equidistar de ambas rectas. Bueno, pues vamos allá, cogemos los vectores directores de cada una de las rectas. El vector U del director de la recta R, el vector V director de la recta S, lo habíamos calculado en el apartado A. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es buscar esta dirección. Esta dirección tiene que ser una dirección que sea perpendicular a ambas de las que hay aquí. Bueno, pues para ello cogemos un punto A cualquiera de la recta R, tenían esta forma, estas eran las ecuaciones paramétricas de la recta R. Cogemos un punto A' cualquiera de la recta S, tenía que tener esta forma porque eran las ecuaciones paramétricas de la recta S, y por lo tanto un vector A' que una esos dos puntos, pues será esta coordenada menos esta coordenada, esta coordenada menos esta coordenada y esta coordenada menos esta coordenada. Es decir, esta forma, menos 7 menos lambda menos t, lambda y menos 2t. Este vector, para que sea el que marca la perpendicular común, tiene que ser perpendicular a la recta R y a la recta S. Es decir, este vector tiene que ser perpendicular tanto al U como al V. El vector A' tiene que ser perpendicular al vector U. Sabemos que dos vectores son perpendiculares si, solo si su producto escalar vale 0. Producto escalar de dos vectores, multiplicar componente a componente ambos vectores y sumar los resultados. Así que menos 7 menos lambda menos t por 1, más lambda por 0, menos 2t por 2, tiene que valer 0, pues operamos, menos 7 menos lambda menos 5t tiene que valer 0, y de la misma manera el vector A' tiene que ser perpendicular al vector V, así que su producto escalar tiene que valer 0, pues primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera, operamos y se tiene que cumplir que 7 más 2 lambda más t valga 0. Como se tienen que cumplir ambas condiciones, pues tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que pasamos a resolver. La manera más rápida suele ser reducción, 2 lambda se resuelve rápidamente, basta con a la segunda ecuación restarle 2 veces la primera y ya obtenemos el valor de t, que nos saldría menos 7 novenos, y luego sustituyendo por ejemplo la segunda ecuación, pues despejamos lambda y valdría menos 28 novenos. Así que para que tengamos la perpendicular común, t tiene que valer menos 7 novenos, lambda tiene que valer menos 8 novenos, pues entonces ya tenemos el punto A.
Punto A tenía esta forma, como t vale menos 7 novenos, pues menos 7 novenos, 0, menos 14 novenos, tendríamos el punto A, y de la misma manera A', pues sustituimos, la prima tiene esta forma, lambda vale menos 28 novenos, pues basta con sustituir, operar, y ya tenemos aquí el punto A'. Bueno, pues teniendo estos dos puntos, ya tenemos este punto A', pues ya es fácil calcular el punto medio de ambos. Bueno, pues con ese A y ese A' calculamos el punto medio. Sabemos que el punto medio de dos puntos se calcula sumando coordenada a coordenada las coordenadas de ambos puntos y dividiendo por 2. Pues el punto M, sumamos coordenada a coordenada la coordenada de esos dos puntos y dividimos por 2. Y tenemos que ese punto medio es 14 novenos, menos 14 novenos, menos 7 novenos. Así que en verdad ya tenemos todo lo que necesitamos, porque el plano que buscamos tenemos un punto del, que es este punto, y tenemos dos vectores directores, porque como tiene que ser paralelo a ambas rectas, pues los vectores directores U y V de las rectas R y S respectivamente que acabamos de calcular serán los vectores directores de nuestro plano. Con un punto y dos vectores directores podemos escribir la ecuación del plano. Aquí es muy importante tener claro que no hay que empecinarse en poner una ecuación concreta del plano si no me la piden. Y de hecho a mí no me han pedido que dé una ecuación concreta del plano. Es muy típico tener la tentación de decir, pues venga, escribo la ecuación general del plano. La ecuación general de un plano es como la más complicada de sacar. Por ejemplo, las ecuaciones paramétricas de un plano son inmediatas, teniendo un punto y dos vectores directores, mientras que la ecuación general no. Por ejemplo, si lo que tuviéramos fuera un vector perpendicular al plano, pues es más rápido escribir la ecuación general, pero con los dos vectores directores de un plano y un punto, la manera más rápida es escribir las ecuaciones paramétricas, pues eso vamos a hacer nosotros. Es más, por ejemplo, otra ecuación que sería rápida de escribir es la ecuación en forma determinante, teniendo un punto del plano y dos vectores directores. La ecuación en forma determinante también se escribe de una manera muy sencilla, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a escribir las ecuaciones paramétricas. Para ello que quede claro que nuestro plano pi queda determinado por el punto M, que hemos calculado, y por los dos vectores directores que tenemos, el U y el V. Bueno, pues escribimos las ecuaciones paramétricas de ese plano, X y Z, igual, ponemos como términos independientes las coordenadas del punto, 14 novenos, menos 14 novenos y menos 7 novenos, y luego sabemos que las coordenadas de U y de V son los coeficientes de los dos parámetros que tengan las ecuaciones paramétricas del plano. Vamos a llamarle beta y gamma a esos dos parámetros, para no confundirlo con los parámetros que hemos tomado antes para las rectas. Pues nada, 1, 0 y 2 lo multiplicamos por beta, menos 1, 1 y 0 lo multiplicamos por gamma y lo sumamos a los términos independientes que hemos puesto antes, pues nos queda que x vale 14 novenos más beta menos gamma, y vale menos 14 novenos más gamma, y z vale menos 7 novenos más 2 beta. Aquí tenemos las ecuaciones paramétricas del plano que nos pedía. Es muy importante destacar que un ejercicio como este, sobre todo el apartado B, se puede hacer, los ejercicios de geometría se pueden hacer de múltiples maneras distintas. Nosotros hemos tratado de orientar la que nos parece más sencilla. No tiene que coincidir con la visión que tenga cada uno, se puede hacer de muchas maneras distintas. Nosotros lo que sí procuramos en nuestros vídeos es tratar de evitar utilizar fórmulas. Es decir, este ejercicio es muy típico hacerlo con la distancia de un punto a una recta. Pero claro, nos parece mucho más sencillo, más intuitivo utilizar la perpendicular común que no una fórmula concreta, que además lo más probable es que se te olvide de una vez para otra, ¿vale? Por lo cual nosotros hemos decidido hacerlo así, pero teniendo claro que 3 o 4 formas distintas de hacer este ejercicio son fáciles de encontrar.